Pues lo encontré casi por casualidad, porque yo iba más orientado al tema de ingenierías y llegó un momento cuando tuve que decidir en la universidad, no me apasionaba el mundo tan numérico como tal, y lo que nunca había dado era la economía. Entonces opté por ahí y ya el primer año sí que es verdad que el mundo bursátil me apasionó en ese momento que vi a mi padre pues con el antiguo teletexto de toda la vida, ver que fluctuaban prácticamente en 2004, fluctuaban números y le pregunté qué era y me comentó, pues oye, compras 17, vendes a 18 esto y ganas dinero. Y aquello me chocó esa idea, porque era una idea que para alguien de 18 años es cómo puedes hacer dinero con unos números subiendo y bajando. Entonces fue desde aquel momento, siempre digo, hice dos carreras, la dirección de empresas por un lado, y desde ese momento me empecé a empapar todos los libros de economía, bolsa, inversión que pude, y ahí tiré y descubrí una pasión que era la inversión en bolsa, y desde los 18 dije, mira, me da igual los años que me lleve, pero acabaré siendo inversor profesional. Pues yo creo que tiene una importancia muy alta. Quiero decir, muy alta desde el punto de vista para cualquier persona, de que el dinero en la vida todo el mundo lo usa, pero nadie nos lo ha explicado. Eso es algo fundamental. Entonces el dinero, siempre digo, puede ser un ayudante para facilitar la vida o realmente algo que incomode toda la vida. No hay cosa peor que el problema financiero, porque no solo es financiero, es psicológico, engloba el mundo familiar, el mundo amigo, es decir, engloba muchas cosas más. Entonces yo al ver que me influyó tanto en la vida de forma positiva, me quise enfocar también en hacer la divulgación de cultura económica, de educación financiera. Es decir, enseñar no solo también a alto nivel inversión en bolsa avanzado, sino a nivel más básico de cuáles son los patrones que hay que tener con el dinero, qué es una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, cómo a la hora de pedir un préstamo, una hipoteca tipo fijo, tipo variable, en qué nos basamos. Es decir, 4 cosas que son decisiones de la vida que todo el mundo va a tomar, pero si se toman mal, afectan a una persona. Y en base a eso es un poco donde intento ayudar a mucha gente. Y la verdad que llevo ya muchos años en esto e intento siempre, pues a través de libros, televisión, tal, darlo y llegar al mayor número de personas posibles. Pues mira, todo el mundo que quiere ir a la bolsa, lo primero que piensa es cuánto voy a ganar. Yo siempre les digo, enfócate en cuánto estás dispuesto a perder, ya de entrada. ¿Por qué? Porque en cuanto una persona le da ese enfoque, las expectativas de dinero las hace más terrenales, más de andar por casa. Es decir, es verdad que las películas han hecho mucho mal, creyendo de que alguien sin conocimiento en bolsa llega a bolsa y con 1.000, 2.000 euros me puedo retirar en un año. Es decir, es totalmente falso. Ahora, cuando alguien no entiende que es como una carrera de fondo, es decir, uno dice, bueno, estoy dispuesto a aprender y siempre recomiendo, lo primero, invertir poco, pero antes de invertir, formarse. Es decir, el que quiere invertir, siempre digo, antes medio año formándose, sin invertir un solo euro. Primero, ¿por qué? Porque todo lo que invierta lo va a perder. Al otro lado de la pantalla siempre hay alguien con 20 años de experiencia y, como digo, es como si intentamos ir a un combate de boxeo contra un boxeador profesional y creemos sin formación y sin experiencia que vamos a tener alguna opción. Entonces nosotros en bolsa llegamos, primero los primeros 6 meses formación y cuando vayamos a invertir poco dinero, porque así vamos a ir perdiendo poco a poco. Y en ese aprendizaje de perder poco a poco vamos a ir aprendiendo nuestros errores. Que es todo lo contrario a lo que va mucha gente de tengo un ahorro, lo meto porque me han dicho un chivatazo. Eso siempre digo que a partir de ahí creo que cada uno empieza a entender el rumbo de cómo va la cosa. Esto es complicado porque me gustan las dos, es decir, el trader profesional, el trading, lo haré toda mi vida. Siempre digo toda mi vida, porque eso es algo como un pintor que le apasiona pintar y le preguntas cuándo vas a dejar tu pasión de vida. Entonces a mí la inversión siempre me gustó. Ahora, la faceta de comunicador, ya sea en conferencias, ya sea en televisión, es algo que me gusta también, la parte educativa. Las dos me dan satisfacción, pero desde el punto de vista de gratificación personal, veo más el de comunicador. ¿Por qué? Porque el de comunicador es solo ganas, es decir, tú cuando comunicas y enseñas solo estás transmitiendo conocimiento y enseñando a ganar a todo el mundo. En la parte de la inversión, yo siempre digo, en bolsa tenemos de cada 10 días 8 malos y 2 buenos.
Más o menos. El tema es que hay que aguantar los 8 malos para que llegar a esos 2 buenos. Entonces, en bolsa es más un combate de boxeo, de aguantar. La gratificación final es buena, pero el proceso, siempre digo, es duro. En cambio, cuando es comunicar, desde el momento 1 hasta el final, siempre es gratificante. Yo, cuando empecé en bolsa, empecé a llamar mucho la atención, sobre todo cuando tenía 22, 23 años, porque empezaba a ganar algunos campeonatos nacionales de trading, algún internacional en Europa de inversión, y eso, pues bueno, típico, despierta un poco de interés, te empiezan a hacer alguna entrevista en un periódico local, luego pasas a uno autonómico, luego nacional, luego te llaman a la televisión, y de los formatos entre radio, prensa y televisión, el de la televisión me gustaba más. Es decir, no será porque igual al dar conferencias te puedes expresar mejor o comunicas, siempre me llamó muchísimo más la atención, y en aquello, durante años entrevistado en televisión, prácticamente estuve en casi todas las nacionales, siempre me quedaba el tema de decir, me gustaría a mí llegar a tener un programa propio, donde no solo me quede en una entrevista de 5 o 10 minutos, sino que pueda yo comunicar abiertamente, oye, pues algo que a mí me ha servido. Entonces me quedé con el tema de la televisión, porque creo que es el medio todavía que más llega. Pues, a ver, publiqué 5 libros y el que más ventas tuvo fue el primero. Gané dinero en bolsa, lo publiqué a los 24 y fue casi llegar y besar el santo, porque fue bestseller con Grupo Planeta y nunca había escrito un libro, pero soy una persona muy testaruda y cuando me enfoco en hacer algo, me enfoco hasta conseguirlo. Pero de todos los libros hubo uno, que es Las 10 claves del éxito financiero, el método Chan, donde expliqué justamente mi método para, como cualquier persona, primero sabe descubrir cuál es el talento que tiene. Eso es súper importante. Pongo ahí una especie de ejercicios para cómo reconozco mi talento, y una vez que lo reconozco viene la clave, que son los otros 9 facetas. ¿Cómo monetizas tu talento? ¿Cómo llegas a hacer eso que todo el mundo sabe hacer siempre mejor que otra persona, pero cómo monetizarlo? ¿Cuánta gente tiene un talento, pero es como decir, ya, pues que no sé vivir de esto, y acaba haciendo una cosa que da dinero, pero cuando le preguntas, ya, pero ¿cuál es aquello que te apasiona? Aquello que, como digo yo, no necesitas un despertador para ponerte a trabajar en eso. Y dice, no, es que me gustaría dedicarme a esto, a otra cosa. Entonces ahí explico cómo me sirvió a mí, cómo monetizar eso que sabes hacer. Porque si alguien se enfoca profesionalmente a aquello que le apasiona, yo siempre digo, tiene una ventaja competitiva espectacular, porque no vas a contar las horas que le dedicas. A mí me dicen, ¿cuántas horas dedicaste a la bolsa? Pues le puedo decir, desde los 18 años, tengo 36, llevo exactamente 18 años en bolsa, todas las semanas, todos los días. Entonces, sé que tengo ahí una ventaja de nadie me tiene que estar diciendo, estudia, aprende, lee, investiga, porque ya me sale innato, porque digo, es que es una pasión, y puede convertir esa pasión en profesión. Bueno, siempre quedan, y además yo soy una persona de mirar muy alto, de decir, de irme a personas en concreto, y entrevisté expresidentes de fútbol, expresidentes políticos de comunidades autónomas, de todo tipo de personas, es decir, personas que tenían algo que contar, de que habían llegado a algo, y totalmente diferente unas que en otras. Y uno de los objetivos que tengo en un futuro, pues, es llegar a entrevistar a un presidente del gobierno actual, que en ese momento esté, y esa es una de las cosas que creo que voy a conseguir en breve. Pues el avaro muchas veces, y a raíz de la bolsa, es verdad que muchas películas como Wall Street, interpretaron Michael Douglas, Gordon Gekko, se veía fumando un puro, y siempre vi en muchos libros que leía, pues el propio especulador, el especulador antiguo, de copa y puro, hablando claro, el que no está pegado a las pantallas. A mí me gusta mucho esa filosofía, porque no es la filosofía de invertir en bolsa tan especulativa, sino tan más partida de ajedrez. Él reposa, piensa mucho y haz poco, no al revés, porque ahí es donde está la parte. Y de alguna manera fui
a lo largo de mis años de experiencia, de 20 a los 30 años, ocasionalmente iba fumando algún puro. De hecho, el primer puro que fumé fue un Cohiba. No era, como digo, el más apropiado, pero en aquel momento me gustó. Noté ya unos matices que no tenía en aquel momento ni pajolera idea de puros, pero sí que notaba que era otro tipo de tabaco. ¿Qué ocurre? Que a raíz de la pandemia, pues el tiempo en casa, me interesé por aprender. Es decir, pues cogía en el estanco un puro y en mi casa, pues oye, aprovechaba, a uno iba aprendiendo, leyendo, y es verdad que todo ese año 2020 y 2021 empecé a investigar y a aprender mucho del mundo de los habanos, y ahí empecé a ver lo de los matices, los calibres, tipos de puros, tipos de marcas, y vi que era de alguna manera un arte culinario, pero en estado gaseoso. Totalmente diferente, y me encantó eso, y a partir de ahí, pues bueno, hasta ahora intento cada vez ser un gran aprendiz de todos vosotros. Pues el momento ideal yo siempre lo opto, para mí el habano es un puro especial, entonces para eso también busco momentos especiales, es decir, no soy un fumador de casi por algo continuo, sino de decir, busco el momento correcto y siempre lo tengo a relacionar a un momento de la tarde, que suele ser fin de semana, con mercados cerrados, y donde he conseguido algo, profesionalmente una meta en concreto que me voy proponiendo cada X tiempo, y que cuando lo consigo es mi momento de introspección, donde me siento, enciendo el puro, me pongo un café, un poco de chocolate, un ron, un whisky, depende del tipo de puro, más fuerte, más suave, y ahí durante esa hora, hora y media, 2 horas en función del habano, disfruto el habano y voy pensando todo lo que fui pasando para llegar a eso que quise lograr, y ese es el momento para mí ideal, porque es algo que estás hablando contigo mismo y que, como digo, el puro lo que hace, el habano, lo que hace siempre es retomarte el pasado, porque tú lo fumas y te vienen aromas, experiencias, recuerdos, y que eso lo voy relacionando, oye, pues este momento malo, acuérdate cómo lo pasaste y al final llegaste, y es para mí una forma de aprender de cómo has hecho ese proceso mientras estoy con el habano relajado 1 hora y media, a partir de ahí para seguir aprendiendo. Sí, lo suelo maridar en lo que es, siempre conviene un poco de primer tercio agua y en el último el café, pero en el divino, en el segundo tercio, siempre elijo ron o whisky. Whisky escocés o ron cubano, y lo hago en base a si el habano que he elegido tiene fortaleza suave o fortaleza fuerte. Si es de fortaleza fuerte, prefiero o me gusta personalmente más un whisky, y si es una fortaleza suave, me gusta más el dulzón del ron. Es un poco la combinación para que no haya un choque de que un habano muy suave le mete un Macallan y casi lo tapa. Si estás con mucha gente, es verdad que la compañía es muy agradable, pero como digo, casi lo de menos entonces es el habano. Estás fumando casi por un acto en sí y no lo estás disfrutando, no estás viendo los cambios de tercio, entonces me gusta particularmente solo. Y cuando fumo en compañía lo hago, pero yendo a coger un puro de menor categoría, porque creo que si cojo un puro de gran categoría con mucha gente no lo voy a disfrutar. Pues yo soy muy aficionado al baloncesto, jugué toda mi vida al baloncesto, y el Partagás Lusitanias, que es un purazo, para mí es de los, junto con el Montecristo los dos puros que más me gustan. El Partagás Lusitania es para mí personalmente el que más me gusta, y casualmente era el que fumaba Michael Jordan cuando ganaba los títulos con Chicago Bulls, solo que cuando lo fumaba Michael Jordan parece un puro más pequeño, pero tiene unas manos enormes, y cuando uno coge un Lusitanias parece una lanza, tal cual, pero el Lusitania me parece una obra magistral de creación, de principio a fin. Son 2 horas y 20, 2 horas y media, y cuando lo fumo, yo le digo a mi pareja, es que, fíjate si es tan bueno que 2 horas y media y se te termina y parece que, qué pena. Qué pena, porque dices que seguiría. Es increíble.
Pues mira, muchas veces normalmente opto por calibres más gruesos porque considero que los sabores que dan siempre son más complejos, pero también muchas veces un lancero, que es un calibre más fino, la verdad que tiene unas veces un aroma tan fino, tan suave, entonces me gustan los dos, pero por lo general cuando compro habanos opto por ir calibres más o menos gruesos siempre. Pues uno era el Partagás Lusitania y otro, que fue el Montecristo número 2, porque fue el habano que fumé el día que salió a bolsa el fondo de inversión que asesoro, y fue prácticamente, te da la noticia de que ya sale a los mercados, y ese día, bueno, pues hicimos una comida, mi socio fumé el Montecristo del 2, y lo de siempre, esas 2 horas que te lleva más o menos en el Montecristo, 2 horas y media, más o menos con tranquilidad, lo disfruté y siempre lo recordaré porque para mí, a nivel profesional, fue un punto clave de llegar a asesorar un fondo de inversión. Espero que sean muchos en un futuro, pero el primer fondo de inversión que llegas a asesorar es para mí un culmen de decir, 15, 18 años de trabajo de fondo que te llevan a eso. Entonces, ese habano que lo disfruté, que además lo elegí para ese momento, siempre lo recordaré. Pues cogería primero un figurado, un formato pirámide, porque me gusta mucho el doble corte, es decir, el tema pirámide, yo soy de darle un corte pequeño en la pirámide, primer tercio y segundo fumarlo así para concentrar el sabor, y ya cuando se carga, le abro el segundo corte, vuelves a bajar un poquito, contrarrestar un poco los sabores. Entonces el formato pirámide me gusta porque es algo que si se sabe usar bien, es para mí 2 puros en 1, en ese aspecto. Cogería ese formato, calibre grueso pero 48, 46, es decir, no excesivo, no superar casi 50, me parece ya demasiado grueso, y una fumada de 1 hora, más o menos así, y una intensidad media. Prefiero siempre un habano de intensidad media, de media fuerte, que uno que empiece igual muy suave, porque considero que tiene los sabores más intensos, a pimienta, es decir, más contrastes de sabores, creo que son para mi gusto los que más te hacen estar activo a disfrutar esos sabores.